Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Estamos estudiando el Salmo 25. Hoy es la segunda parte, donde vamos a ver a partir del versículo 4, donde David en este salmo dice lo siguiente: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esta es una oración que evidentemente cuando dice en ti he esperado todo el día, evidentemente esto lo está orando prácticamente al final del día. Recordemos que el día en aquella época no es como hoy. Hoy la posibilidad de tener una luz artificial, como la luz eléctrica que tenemos cada uno, nos permite tener diferentes maneras de entender el día. Hay quienes lo comienzan a las 6 de la mañana, otros lo comienzan a las 12, otros lo comienzan a las 5 o 3 de la mañana, depende del tipo de labor que tenga cada uno. Al igual que para terminarlo, pero en aquella época no. Entonces el día laborable, se iniciaba con el amanecer y se terminaba cuando atardecía, dependía de la luz. Entonces, en ti he esperado todo el día significa que al final del día estaba orando y su oración a Dios era: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. ¿Por qué muéstrame tus caminos? La Biblia dice que así como son más altos los cielos de la tierra, esto lo dice el profeta Isaías, así son tus caminos de mis caminos. Los caminos, igualmente dice, tus pensamientos de nuestros pensamientos. Por lo tanto, esa diferencia abismal, sideral que hay entre el cielo y la tierra, es la diferencia entre el camino correcto y el que nosotros pensamos, entre el camino justo que Dios quiere y el que nosotros queremos. De hecho, Jesucristo enseñó que hay caminos, la Biblia enseña que hay caminos que al hombre le parecen rectos. Significa que aún hay caminos o formas de pensar, de encarar la vida que nosotros consideramos que son rectos, que son buenos. Pero la Biblia termina diciendo: mas su fin es camino de muerte. O sea que ese camino que nosotros consideramos correcto y recto, en definitiva, y al final, termina siendo un camino que nos lleva a la muerte. La palabra muerte no es lo que nosotros consideramos como cesación de la vida o los signos vitales de vida, sino bíblicamente la muerte habla de separación. La etimología de la palabra muerte es separación. Y cuando habla así de la muerte es porque hay caminos que su fin, hay formas de vida, hay formas de pensar que nosotros podemos pensar, podemos acostumbrarnos, podemos copiar de distintas, pero que su fin es camino de muerte. Su fin nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Y por consiguiente nos separa y nos aleja de la bendición de Dios. Nos aleja de lo que Dios quiere, nos aleja de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Porque quiero decirte que
Dios dice que Él tiene propósitos con cada uno de nosotros. Sí, quizás tú estás escuchando y es la primera vez y dices, ¿cómo si yo ni me acerco a Dios, cómo va a tener Dios propósito conmigo? No tiene nada que ver, porque Él te conoció aún desde el vientre de tu madre, dice la Biblia. Y tú no vas conociendo los propósitos de Dios porque estás lejos de Dios, pero no significa que Dios no sepa quién eres. No significa que Dios no tenga planes y propósitos contigo. Porque cada uno de los que hoy creemos en el Señor, en su momento, estábamos en la misma situación que tú. Que no conocíamos los planes y los propósitos, que pensábamos que Dios ni se ocupaba o se olvidaba de nosotros. Pero por el contrario, cuando hemos entendido, hemos cambiado nuestra forma de caminar. De hecho, para que nos demos cuenta, la palabra arrepentimiento es una palabra que algunos la asocian con una estar compungido profundamente, con muchas lágrimas, y puede o no puede ser, somos diferentes, hay muchos que son más efusivos o menos efusivos, más lacrimógenos, menos lacrimógenos, y no tiene nada que ver. Lo importante de la palabra arrepentimiento que significa cambio de actitud. Es si yo voy caminando hacia allí, que es un camino que me aleja de Dios. El arrepentimiento es darme cuenta que me estoy equivocando y tomo la actitud y cambio 180 grados y doy vuelta y voy hacia el camino correcto. Ahora, ¿cómo conocer el camino correcto? Ahí está la clave por la cual David oraba y decía, muéstrame, oh Jehová, muéstrame, Dios, tus caminos, enséñame tus sendas. Dios nos muestra sus caminos. De hecho, Jesucristo, cuando se manifestó públicamente, Él comenzó a enseñar, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que ahí tenemos el primer paso para darnos cuenta, Jesucristo. Creer en Él, seguirle a Él, nos encamina hacia el camino correcto, hacia el camino de bendición, no de perdición, porque ese camino que nos lleva a la muerte que hablábamos hace unos minutos es un camino de maldición y que nos lleva a la muerte. Pero seguir a Jesucristo es el camino que nos lleva a la vida eterna, a la vida con Dios, a la vida en la presencia de Dios, pero también a la vida abundante, porque el mismo Jesucristo dijo, porque yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada
noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor. Dile al Señor, muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti, Señor, En ti he esperado, en ti esperaré. en ti esperaré, todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti. En ti, Señor, En ti he esperado, oh sí, Señor, en ti esperaré. en ti esperaré, Todo el día, todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor. En ti yo esperaré, Señor, y te cantaremos un cántico de nuestro corazón. En ti he esperado, en ti esperaré, dilo conmigo, todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor. Señor, gracias porque nos has dado tu palabra. Hoy podemos confiar y esperar en ti. Y continúa diciendo el salmista David, después de que había orado, o mejor dicho, mientras hacía esta oración pidiéndole a Dios que le muestre los caminos, que como dijimos hay caminos que parece que son rectos, que nos parece que está bien, que nos parece normal porque todo el mundo lo hace, porque es común en la gente, pero no nos damos cuenta que su final, o sea, hacia el rumbo que nos lleva ese camino, es lejos de Dios, lejos de su salvación, lejos de su propósito. Y que el arrepentimiento lo que hace es volvernos hacia el camino justo, recto, verdadero. Y David dice en el versículo 5, encamíname en tu verdad y enséñame. Es la oración de David. David llevaba muchos años siguiendo a Dios. Desde pequeño él había aprendido a tener una relación con Dios. Tenía un corazón
conforme al corazón de Dios. Así dice la Biblia, que David tenía su corazón conforme al corazón de Dios. La palabra conforme es algo así como que tiene la forma. El corazón de David tenía una forma que agradaba a Dios, pero no por nacimiento, sino porque se fue desarrollando en su comunión con Dios. Sin embargo, a pesar de este tiempo, él no confiaba en sí mismo, porque la Biblia nos lleva a no confiar en nuestra propia prudencia. La Biblia nos lleva a pensar, aquel que cree estar firme, mire, cuide, presta atención que no caiga, no sea que se equivoque. Otro versículo, otra enseñanza de Jesucristo dice, no sea que la luz que haya en ti sea tinieblas. Significa, no sea que lo que tú estás creyendo que está bien, no sea que esté equivocado. Por eso, cada uno de nosotros debe tener esta oración. Encamíname en tu verdad. Significa, no creo en mí. No creo. Te necesito cada día, Dios, que endereces mis pasos, que tú me lleves por la verdad. Y la Biblia dice, tu palabra es verdad. Eso significa que para poder caminar en un camino recto todos los días, no un momento, un tiempo, sino todos los días de nuestra vida, debemos tener una sana y bendita costumbre de exponernos a la palabra de Dios y que la Biblia sea la que nos hable y que nos muestre y que nos haga sentir cada día. Mi experiencia, como la de cada cristiano, es que cada vez que me expongo a la palabra de Dios, la palabra de Dios me muestra, algunos días más, otros días menos, en qué me equivoco, en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, en mi forma de actuar, hasta en mi forma de hablar. Hay cosas que me equivoco cada día y que si no corrijo el rumbo, terminaré desviándome. Y capaz que hay algunos que dicen, pero un pequeño desvío, no. Un pequeño desvío en una corta distancia no es nada, pero un pequeño desvío a la larga produce un gran desvío. Por eso esta maravillosa oración diciendo, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Señor, enséñame, muéstrame lo malo que hay en mí y muéstrame tu verdad. Muéstrame tu verdad, encamíname cada día en ella, para no andar en esos caminos que parece que son buenos, rectos, pero que al final son caminos de muerte que me alejan de ti. Y termina diciendo en su oración, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Qué bueno que es poder esperar en Dios. Cada día. No esperamos en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría. Ni esperamos ni en la fuerza ni en la sabiduría de otro. Esperamos en las fuerzas y en la sabiduría de Dios. Pero para esto tenemos que aprender a tener, a desarrollar nuestra relación íntima con el Señor.